Hablarles hoy acerca de la familia de Jacob. Pero al hablar de la familia de Jacob, podríamos hablar también de una familia que no califica. Una familia que no califica. Por todo lo que podemos ver o vamos a ver en el capítulo 37, ellos como familia, Jacob como padre de familia no califica, sus hijos no califican, todos definitivamente no califican para que Dios los usara y para que Dios los escogiera a ellos y formara de ellos una nación especial, bueno, una nación santa. Pero así que vamos al capítulo 37 esta mañana. Este capítulo, gloria a Dios, contiene cosas muy hermosas que hoy vamos a estudiar. Capítulo 37. En este capítulo vemos a Dios dirigiendo y permitiendo que las personas tomen sus propias decisiones y actúen de la manera que ellos son, actúen como son. Dios guía, dirige y permite que los individuos actúen a veces de una manera que no nos gusta, de una forma reprobable, pero Dios lo permite y deja que ellos tomen las decisiones que quieran, pero al final de cuentas Dios lo permite y Dios está dirigiendo la historia. Al final de esta historia, que comienza precisamente a partir de este capítulo hasta el capítulo 50, al final de esta historia Dios forma un héroe que se llama José. Dios salva a una familia y esta es la familia de José. Y Dios crea una nación. Esa nación se llamará Israel. Y a través de esa nación Dios traería salvación a todo el mundo. Vean cómo los planes de Dios son infinitos. Pasan muchos años, pasan décadas, pasan hasta cientos de años, porque Dios no tiene prisa. Dios no hace las cosas a la carrera, así que Él se toma su tiempo. En los planes de Dios estaba la redención del mundo, redimir a la humanidad, salvar al hombre de su miseria, de su estado de corrupción. Y para eso Él tenía que enviar a su hijo. Pero para enviar a su hijo, Dios comienza llamando a un hombre que se llamaba Abraham. Y a él le hizo promesas, diciéndole: por medio de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra, y en tus simientes serán benditas todas las naciones. Entonces, esa es la promesa que Dios va a traer en todas las páginas del Antiguo Testamento, las promesas hechas a Abraham. Y aquí vemos ahora a Jacob
nieto de Abraham, hijo de Isaac, ya como padre de familia, esposo, no se me escandalice, de 4 mujeres, con unos problemas terribles. Pero lo admirable de la historia es que, como lo dije ya, al terminar el libro de Génesis vemos este cuadro. Dios formó a un gran hombre, un héroe, que es el ejemplo para jóvenes, para líderes, para seres, para todo creyente que quiere ser íntegro y agradar a Dios. Levanta un héroe, levanta una familia, salva una familia de morir en una hambruna que duró 7 años. Y después de Génesis tenemos una nación que se llama Israel. En esta historia, el personaje es José. Sus hermanos, Rubén, Simeón y Leví, habían fallado. Y menciono esos 3 porque Rubén era el primogénito de Jacob, su primer hijo. El segundo era Simeón. El tercero era Leví. Y el cuarto era Judá. Pero José es el 11º, es el 11º, porque después nace el último, que era Benjamín. La bendición de la primogenitura tenía que ser dada al primogénito, y este era Rubén. Pero Rubén cometió una falta muy grave. Abusó de una concubina de Jacob. Era una de sus concubinas. Rubén abusó sexualmente de ella. Simeón y Leví organizaron una masacre, una matanza espantosa. Casi exterminan a un pueblo que se llamaba Siquem. Pues no era un pueblo grande, era una tribu, pero la masacraron. Eso está en el capítulo 34 de Génesis. Ahí usted puede ver los motivos, las razones por qué lo hicieron y cómo lo hicieron. Pero cometieron una masacre. Y eso estremeció a Jacob, porque Jacob era como un extranjero en la tierra de Canaán. Y Jacob dijo: se van a unir todos los cananeos y van a venir contra nosotros. Eso no sucedió, porque Dios protegía a Jacob y a su familia. Pero eran unos asesinos, eran criminales. Así que Rubén, Simeón, Leví estaban descartados. El siguiente era Judá. Pero Judá también tenía clavos. Judá tuvo relaciones sexuales con su nuera, creyendo que era una prostituta, porque ella se vistió de prostituta. Ella aquí le tendió una trampa. Tuvo relaciones con su nuera. No sabía que era su nuera. Pensó que era una ramera. Pero al final descubre que es su nuera. Así que no hay ni uno que sea bueno. Todos tienen clavos. Entonces Jacob empieza a hacer distinción de José y le compra, como usted ya lo leyó en los capítulos 37 y 39, le manda a hacer a José algunos dicen que era una túnica, otros dicen que un vestido, otros que una capa. Pensemos en un vestido. Le manda a hacer un vestido o una túnica de colores, obra primorosa, un vestido finísimo, para distinguirlo como el hijo escogido, preferido, el hijo supremo, escogido. Y esto va a provocar, obviamente, la ira de sus hermanos. No solo sus hermanos son
son yucas, son violentos. Y al ver que Jacob no disimula que José es su preferido, no lo disimula, no lo disimula en su relación con José, no lo disimula al mandarle hacer ese vestido, porque el vestido que usaban todos era un medio vestido que les tapaba hasta las piernas a los varones, con un cinto en la cintura y que no tenía mangas. Entonces los hombres tenían las piernas descubiertas, libres para trabajar, y las manos también descubiertas. Pero se cree que la túnica de José le llegaba hasta el suelo, hasta los pies, y tenía mangas amplias. Entonces era como decirle a José: mira, hijo, tú no vas a trabajar como ellos, tú vas a estar en casa. Tú no eres para eso. Olvídate del trabajo, quiero que estés conmigo. Y él siempre lo tenía en casa, lo mimaba, lo protegía, lo amaba de tal forma. Era su hijo escogido. Y no podemos culpar tanto a Jacob por eso, porque sucede que Jacob se enamoró apasionadamente, perdidamente se había enamorado de Raquel cuando huye de su hermano Esaú y se va a Param. Allá se enamora perdidamente de una muchacha, se llamaba Raquel, y el papá de Raquel le dijo: está bien, te la doy, pero trabaja por ella 7 años, para mí, sin sueldo. Y él trabajó 7 años por Raquel, y dice el texto que a Jacob no le pareció poquito el tiempo que trabajó por Raquel, porque la amaba, estaba súper enamorado. El día del matrimonio, dice que Labán no le da a Raquel, sino le da a la hermana mayor. La hermana mayor de Raquel se llamaba Lea. Y eso ya crea un problema ahí de familiar, descontento, molesto, pero al final dice: bueno, me quedo con Lea. Le dice su suegro: no hay problema, quédate con ella y te doy la más pequeña, pero trabaja para mí otros 7 años. Pues los trabajo, dice, porque yo a la que quiero es a Raquel, a la chela. Y entonces trabaja 7 años más para casarse con Raquel. Era la amada, la amada para Jacob. Pero sucede que Raquel resulta estéril. Y entonces no tiene hijos, no queda embarazada. Entonces le dice Raquel: ¿sabes qué? Mira, Jacob, aquí está mi sierva Silpa. Quiero que tengas hijos con ellas y yo los voy a adoptar. Y así es como Jacob tiene hijos con la sierva de Raquel. Lea tuvo 4 hijos para Jacob y ya no dio más. Y entonces le dice Lea: bueno, yo quiero también que tengas hijos con mis siervas Bila, y los hijos que tengas con ellas son míos. Y resulta que ahora, pues, ahí sí que, como dicen, cuando Dios da, hasta el costal presta, ¿verdad? Él quería una y el Señor le dio 4. El detalle es que tiene a la que él quería, tiene a la hermana de Raquel, y ahora tiene por mujer a las siervas de ellas. Y es con esas 4 mujeres que él reúne 12 hijos y una hija, que van a ser las 12 tribus de Israel. Vean que el origen no es muy sano, no es muy agradable, ¿verdad? Pero el detalle es que el primogénito de Raquel es José. Es el hijo de la amada, de su Raquel. Él no tenía ojos para Lea, ni para Silpa, ni para Bila, sino para Raquel. Era el amor de su vida. Y ese hijo que nació cuando él ya era viejo, porque fue el número 11, ya estaba anciano. Entonces lo adora, lo ama exageradamente. Bueno, esa es la historia por la cual, o la razón por la cual Jacob amaba demasiado a José. Al estudiar el capítulo 37 encontramos
cuatro fuerzas destructivas que operaron en la familia de Jacob. Cuatro fuerzas destructivas que podrían estar también presentes en nuestra familia, en nuestra casa. La primera fuerza destructiva que encontramos en este capítulo es el odio. Vean lo que dice el verso 4. No leo los pasajes, la cita o el fragmento completo, porque nos llevaría mucho tiempo. Voy a leer solo los versículos claves. Versículo 4 dice: al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaban y no podían hablarle de manera pacífica. Dice eso el verso 4. Cuando los hermanos de José vieron que su padre lo amaba más que a ellos, lo odiaron y no podían hablarle de manera pacífica. Cada vez que se referían a José, lo hacían con violencia, lo maltrataban, lo humillaban, lo calificaban, o hacían todo lo que fuera posible para hacerle la vida difícil al pobre muchacho. José para ese entonces tenía 17 años. Así que ellos desarrollaron ese sentimiento destructivo que se llama odio familiar. ¿Por qué odiaban a José sus hermanos? Bueno, dice el versículo 2 lo siguiente. Esta es la historia de la familia de Jacob. José tenía 17 años de edad y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven José estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, las mujeres de su padre. Ahora, oiga esto. Y José informaba a su padre de la mala fama de ellos. Mala fama de ellos. Y eran piezas. Eran tremendos. Eran muchachos de mala fama. Eran muchachos de mala fama. Imagínense que Rubén abusar de la concubina de su papá. Imagínense a Simeón y Leví armando una masacre y matar a hombres y mujeres en Siquem y posiblemente hasta niños. Fueron criminales. Y a Judá, un hombre promiscuo teniendo relaciones con una prostituta que resultó ser su nuera. Y así yo creo ya la Biblia nos cuenta lo demás, porque como quien dice, con esto es suficiente. José le informaba a su padre de la mala fama que tenían sus hermanos. Pero esa acción de José no era muy correcta. Pero veamos esto, sigamos sobre esta idea. ¿Por qué lo odiaban? Bueno, porque eran de mala fama, eran malos, eran muchachos pervertidos, eran de mala fama, eran violentos, eran sicarios, probablemente eran ladrones, tal vez eran ladrones posiblemente eran malos. Y por eso odiaron a su hermano. Y otra razón por la que lo odiaban, pues era porque su padre, porque Jacob lo distinguía como su hijo favorito. Eso es lo que dice el verso 4. Al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo odiaron y no podían hablarle de manera pacífica. ¿Era culpable José del odio de sus hermanos? En parte sí, porque de alguna manera actuaba como un chismosito, como un soplón, porque miraba lo que hacían sus hermanos y corría con su papá a contarles lo que estaban haciendo sus hermanos. Y no solo era un pequeño soplón, también era un poco arrogante, fanfarrón, porque no solo viendo que sus hermanos ya lo odiaban y que no lo trataban, no le hablaban pacíficamente, siempre le hablaban violentamente, es decir, ya el odio era palpable.
aún así se le ocurre contarles dos sueños donde era bien claro que sus hermanos tenían que inclinarse ante él y que él los iba a gobernar. Y tenía 17 años. Eso aumentaba el odio de sus hermanos. Entonces, como que estaba actuando un poco imprudentemente. Había imprudencia en el muchacho. Era un adolescente, tenía 17 años, fanfarroncito, soplón, chismoso. ¿Era culpable Jacob, su papá? Claro que sí. Por distinguirlo, por amarlo más que a sus hermanos. Cuando los padres hacen eso, provocan ira entre sus hijos. Cuando los padres hacen distinción, hacen acepción entre sus hijos, provocan problemas de relaciones entre los hermanos. Esto es una pequeña lección que debemos tomarla de paso. Dios nos libre de eso. No lo hagamos, seamos sabios, seamos imparciales con nuestros hijos. No tengamos hijos favoritos, no les hagamos ropa especial a ninguno de ellos. Seamos parejos, porque de hacerlo, hermanos, sí vamos a provocar este tipo de problemas. Aquí dice que no solo sus hermanos eran violentos, eran crueles, tenían mala fama, sino que Jacob mismo está provocando que odien a su hermano menor, porque le da todas las preferencias y lo protegía y lo vestía de manera distinta para que no fuera a trabajar, para que él no se ocupara como sus hermanos. Entonces, claro que sus hermanos estaban molestos, llegaron al punto de odiarlo, de no hablarle pacíficamente durante el día o durante la semana. Siempre le hablaban golpeado, lo ofendían, lo humillaban, lo maltrataban. Entonces, esto es una lección que nos debe de servir a nosotros. Creo que aquí hay muchos padres de familia. No provoquemos a ira a nuestros hijos, dice el apóstol Pablo. No provoquemos a ira a nuestros hijos. No los compare ni con sus hermanos, ni con los primos, ni con nadie. No compare a sus hijos con nadie. No diga, mira, aquel es bueno y vos sos malo. No, eso es destructivo. Esto va a provocar odio entre ellos. Las relaciones se van a ver afectadas. Entonces, no cometamos el error de Jacob. Jacob venía de una familia similar. Él está repitiendo el patrón. En la familia de Jacob, su hermano era Esaú. Isaac y Rebeca hicieron lo mismo. Isaac vio como preferido a Esaú y rechazó a Jacob. Entonces Rebeca dijo, ¿por qué me rechazan a mi Jacob? Entonces ella se lo agarró y le enseñó a cocinar, le enseñó a coser, le enseñó a planchar, le enseñó todos los oficios de la casa. Vaya que el pobre no se fue al otro lado, porque no se fue, tenía 4 mujeres. Entonces no creo que tuviera problemas de identidad. Entonces, pero él aprendió todo en la casa y prácticamente Isaac y Rebeca dividieron a sus hijos. Isaac dijo, mi hijo es Esaú, y le enseñó a cazar. Y Rebeca dijo, mi hijo es Jacob, y le enseñó a cocinar. ¿En qué terminaron? Pues terminaron en que las relaciones se rompieron. Esaú prometió matar a Jacob cuando le robó la primogenitura. Dijo, nomás muera mi padre, lo mato porque lo mato. Y entonces Rebeca le dice a Jacob, vete hijo, huye, vete para el norte, vete con mi familia, no te regreses porque tu hermano te va a matar. No había necesidad de eso, pero ellos mismos provocaron la división de sus hijos. Entonces vean cómo Jacob está repitiendo la historia. Él está haciendo lo mismo, está tomando partido, hizo a José su hijo favorito. Bien, entonces esta era la razón por la cual el odio se fomentó entre ellos. Fuerzas destructivas, esta es la primera. La segunda es la envidia.
Dice el versículo 11 del capítulo 37. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba acerca de esto. Esto tiene que ver con los dos sueños que José les había contado. Envidia. ¿Qué es la envidia? Bueno, la envidia es ese sentimiento que hace que la persona sufra cuando otros prosperan. Dice que la envidia tiene una hermana que se llama malicia. La malicia y la envidia son hermanas y trabajan juntas. Ambas van juntas. La envidia sufre cuando a otros les va bien. La malicia se alegra cuando otros fracasan. Así que las personas que tienen esa maldad en su corazón dicen: qué bueno que le fue mal, qué bueno que se mató, qué bueno que lo metieron preso, qué bueno que perdió el trabajo, qué bueno que le fue mal. La malicia se alegra cuando otros fracasan, pero la envidia sufre cuando a otros les va bien. Es terrible la envidia. Imagínense envidia en el hogar, envidia entre la familia, envidia entre hermanos. Eso es terrible, es espantoso, pero pareciera que no, pero esto ocurre entre familias. Hay envidia entre hermanos. Hay envidia entre hermanos y esto es triste, pero de alguna manera los padres tienen la culpa. Entonces, esto fue lo que está pasando en la casa de Jacob. Sus hermanos ahora le tienen envidia. Le tienen envidia y todo lo que José haga, todo lo que vean en José, ellos lo van a tomar para fomentar su odio, para criticarlo, para calumniarlo, para hacer planes de destrucción contra él. Envidia. Otra fuerza destructiva que encontramos en la familia de José es la violencia. Vamos al capítulo 37, verso 19. Violencia. 19, verso 19. Se dijeron el uno al otro: miren, aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo ya, echémoslo en uno de los pozos y digamos que alguna mala bestia se lo comió. Y vamos a ver qué pasan con sus sueños. Pero Rubén, al oír esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Además, para librarlo de sus manos y hacerlo volver a su padre, Rubén les dijo: no derramen sangre, arrójenlo en este pozo que está en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Échenlo al pozo. Échenlo al pozo. Resulta que el pozo estaba seco, pero era un pozo del cual José no iba a poder salir sin la ayuda de nadie o de alguien. La idea era dejarlo morir ahí en el pozo. No lo maten ustedes, déjenlo ahí, que muera solo. Ese fue el consejo de Rubén. No se manchen las manos, no hagan lo que hicieron en Siquem, no cometan este crimen, mejor déjenlo morir ahí, que se muera en el fondo del pozo. Lo desvistieron, le quitaron la túnica y lo echaron al fondo del pozo. Todo eso es violencia. Es violencia. La violencia es el uso intencional, del poder o de la fuerza física contra una persona o contra grupos de personas que tiene como resultado daños físicos, daños emocionales, daños psicológicos y hasta económicos. La violencia es nociva, la violencia daña o mata. Los hermanos de José eran violentos. Y es que en el versículo 2 leímos que José le informaba a Jacob acerca de la mala fama de ellos. Eran sanguinarios, eran crueles, eran criminales, eran asesinos. Y no le iban a pensar mucho. Dijeron: matémoslo, ahí viene el soñador. Matémoslo y nos quitamos el problema de encima y a ver si se cumplen sus sueños. Por la intervención de Rubén es que lo echan al pozo, pero repito, la idea no es que viva, la idea es dejarlo morir allí. Entonces, estas fuerzas destructivas encontramos en la familia de un patriarca como Jacob.
el odio, la envidia, la violencia y algo más todavía, la mentira, el engaño. Verso 31, capítulo 30, verso 31, siempre en el capítulo 37. Dice el versículo 31: entonces ellos tomaron la túnica de José, degollaron un cabrito y con la sangre tiñeron la túnica. Y enviaron la túnica de colores a su padre, se la presentaron y dijeron: esto es lo que hemos hallado. Fíjate si es o no la túnica de tu hijo. Cuando Jacob la reconoció, dijo: es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia se lo comió. José ha sido despedazado. Entonces se rasgó los vestidos, puso cilicio sobre sus lomos y durante muchos días guardó luto por su hijo. Todos sus hijos y todas sus hijas acudieron a consolarlo, pero él no quiso ser consolado, sino que dijo: bajaré al sepulcro donde está mi hijo, guardando luto por él. Y lo lloró su padre. Es decir, estaré de luto hasta que muera. Pasaron años, casi 10 años, y Jacob no se resignaba. Casi 10 años, y Jacob lloraba y lloraba por la muerte de su hijo José. En sus palabras: guardaré luto hasta que me reúna con él, hasta que muera. Ver sufrir 10 años a su padre, ellos bien podían contarle la verdad y decirle: no, tu hijo está vivo, lo vendimos, se lo vendimos a unos madianitas, se lo llevaron para Egipto, hay que irlo a buscar. Pero no es lo que te contamos, no lo devoró ninguna fiera, nosotros lo vendimos. Era fácil contar, decir la verdad y aliviar el dolor de su padre. Lo vieron llorar, lo vieron sufrir casi 10 años y no le contaron la verdad. Eso se llama engaño. Engaño. Así que odio, envidia, violencia, engaño en una familia. En una familia. Pero Jacob estaba cosechando también lo que había sembrado, porque Jacob también había matado un cabrito para engañar a su padre Isaac cuando le quita la bendición a Esaú, su hermano. También él mató un cabrito y se lo llevó a su padre y le dijo: yo soy Esaú, bendíceme. Lo engañó. Obviamente estaba inducido por su madre, pero él actuó. Él lo hizo. Así que él había engañado a su padre también con un cabrito. Ahora lo estaban engañando a él con otro cabrito. Vean, hermanos, vean que no nos escapamos. Lo que sembramos, lo cosechamos. No podemos escaparnos a esa ley. Es la ley de la compensación. Un padre decía: estoy abandonado, mis hijos no se acuerdan de mí. Estoy enfermo, no me vienen a ver. Pero es que él los había abandonado cuando eran niños y se fue con otra mujer. Entonces se cosecha lo que se siembra. Él estaba cosechando, Jacob estaba cosechando lo que había sembrado. Muy bien. Fuerzas que destruyen las relaciones familiares. Algo de esto puede suceder en nuestra familia. Algo de esto puede pasar entre nuestros hijos, pero podemos evitarlo si no provocamos a ira a nuestros hijos, si no hacemos acepción entre ellos, si no creamos preferencia, si no tenemos preferencia entre nuestros hijos o nuestras hijas, si somos imparciales, si somos parejos con ellos, creo que vamos a evitar muchos problemas, porque es lo que yo veo aquí. Jacob hizo cabalmente lo que había hecho su padre con él, Isaac: hacer acepción entre sus hijos, y eso provocó todo lo que estamos viendo. Provocó odio, envidia, violencia y engaño.
Pero lo sorprendente de toda esta historia es que Dios no aprueba estas cosas. Dios no está de acuerdo con el engaño, ni con la violencia, ni con el odio. Dios no está de acuerdo con eso. Dios no acepta eso. Pero escuche, pero puede usar estas cosas para que se cumplan sus planes. Porque en el plan de Dios estaba que José llegara a Egipto y se cumplieran los sueños que él había tenido. En el plan de Dios estaba que un día José salvara a su familia del hambre. Cuando ya no hubiera alimento en ningún lugar de la tierra, solo en Egipto iba a haber comida, porque José iba a estar allí como el segundo del faraón. Pero Dios está usando todos estos factores feos, horribles, reprobables, los está usando porque su plan es perfecto. Dios puede usar todas las circunstancias, todas las decisiones que tomamos, aunque sean malas, todas nuestras actitudes, aunque sean malas, las puede usar para que se cumplan sus planes. En la historia de José podemos ver la gracia de Dios, podemos ver la fidelidad de Dios, podemos ver la sabiduría de Dios y podemos ver su soberanía. Podemos ver su gracia. ¿Por qué? Bueno, gracia es un favor que no se merece. Esta es una familia que yo le llamo la familia que no califica, igual que la mía, igual que la suya. Mi familia no califica. Yo no califico. Mis hijos no califican. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Aleluya, aleluya. Dios va a formar una nación bendecida para bendecir al mundo. Dios está formando una nación especial, una nación a la cual Él llamó mi tesoro especial. Pero qué familia la que escogió, la familia de Jacob. Una familia que no califica, pero esa es la gracia. La gracia me enseña en el Nuevo Testamento que Dios escogió lo que no servía. Dios escogió lo que no era bueno. Así lo dice Pablo. Lo vil, lo necio, lo débil. Eso fue lo que Dios escogió. Escogió lo vil para que su misericordia resplandeciera, para que su misericordia apareciera y se extendiera y sobresaliera. Lo vil, lo necio, lo que no servía, eso escogió Dios. Es su gracia. Esta es una familia que no califica para los planes de Dios, como no calificamos nosotros tampoco. Cuando estábamos leyendo esto, cuando uno estudia la vida de ellos, dice: ay, qué horrible, se parece a una familia que yo conozco ahí en la cuadra. Se parece a una familia que me hizo daño, me ha hecho tanto daño. Pero aquí no hay mejores. Nadie califica, porque no hay justo ni a uno. En esta historia vemos la gracia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Con la sabiduría de Dios, de su palabra y de su espíritu, usted puede evitar que entre sus hijos hayan conflictos, y puede hacer que sus hijos se encarrilen y vayan adelante y salgan adelante como buenas personas, hombres y mujeres de bien,
formando un equipo de familia que cooperan, que ayudan, que respaldan a sus padres. Pero eso no significa que no cometan errores. No significa que sean al 100% justos, al 100% veraces, 100% sanos. No. No califica ninguna familia delante de Dios. Pero aquí está la gracia. Dios escogió lo que no era bueno. Lo peor es lo que Dios ha escogido. Jesús dijo: yo vine para salvar, a buscar y a salvar lo que no servía. En esta historia también vemos la fidelidad de Dios. Dios prometió bendecir al mundo a través de Abraham y a través de su descendencia. Y ellos son descendientes de Abraham. Son matones, son mentirosos, son violentos, son malos, tienen mala fama. Es familia de mala fama. Pero Dios es fiel. Son descendientes de Abraham. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Son descendientes de Abraham. No son buenos. No son buenos, pero son descendientes de Abraham. Esto va contra el legalismo. El legalismo es el fariseísmo en la iglesia. Los legalistas son fariseos, porque los fariseos se creían mejores, se creían los únicos. Dios es fiel. Aquí vemos la fidelidad de Dios también. Vemos su sabiduría. Vemos cómo Dios está manejando las cosas, las piezas, las circunstancias, las decisiones que ellos toman, la mala fama de ellos, el carácter de ellos, el temperamento de ellos, sus errores. Dios está tomando todo esto en cuenta, porque Él va a llevar a José a Egipto. Y cuando haya hambre, estos malos, estos perversos, estos sanguinarios, estos sicarios, estos violentos van a tener que arrodillarse delante de José. Se van a arrepentir, se van a convertir al final, porque esa es la meta. Dios los va a llevar al arrepentimiento para que se conviertan. Cuando lleguemos a los últimos capítulos de Génesis, vamos a ver a estos perversos de rodillas delante de José, porque al final eso es lo que Dios espera de cada ser humano, que se arrepienta. Vemos la sabiduría de Dios. En el momento todo es confuso, todo es oscuro, pero Dios está manejando esto. José va a ir a la cárcel. José va a ser acusado injustamente por una mujer y lo van a echar a la cárcel. Pero Dios está manejando las piezas, las circunstancias, las condiciones. Dios es sabio. Dios es sabio. Y Él lo hace todo a su tiempo. Dios no corre. Vemos su soberanía. Él es libre de hacer lo que quiere. Entonces, esta es la familia que no califica porque rechazaron a su hermano. Lo rechazaron, lo odiaron, le tuvieron envidia, decidieron matarlo. Lo vendieron a los madianitas por 20 piezas de plata. No eran monedas, piezas. Lo vendieron por 20 piezas de plata. Según el libro de Levíticos, ese era el precio de los esclavos. Lo vendieron como un esclavo. Pero hermanos, Dios permitió que todo esto pasara, porque el plan era ese. Y escúcheme, esto fue lo que pasó también con su hijo. Vamos a seguir estudiando este tema y vamos a conocer que José es la maravillosa figura del Mesías en el Antiguo Testamento. Esto fue lo que pasó con el amado Hijo, con Jesús. Jesús fue rechazado por sus hermanos. Dios usó el odio, usó la envidia, la violencia y la mentira de los líderes de la nación para que su Hijo muriera por nosotros. Era el plan de Dios. No acertamos cuando pensamos que
ellos eran malos, los judíos son malos. No, todos somos malos. Si Jesús apareciera como apareció hace 2000 años, no le creeríamos tal vez. Dios usó entonces esas fuerzas destructivas para llevar a su hijo a la cruz. Ellos pidieron su crucifixión. Ellos dijeron: crucifícalo, le dijeron a Pilato, crucifícalo, crucifícalo, mátalo. No lo queremos vivo, lo queremos muerto. Estaban airados, estaban llenos de odio contra él. Pero pero ese era el plan de Dios. Hermanos amados, en el Salmo 76, verso 10 dice: la ira del hombre alaba a Dios. No importa cómo actúen los seres humanos, si actúan a favor o en contra. No importa si se rinden o se rebelan. Lo que hagamos alaba al Señor, porque cumple sus planes. El que cree, el que reconoce, el que se humilla, el que acepta, está en sus planes. El que rechaza y es violento y odia y aborrece este camino, también está cumpliendo, está en el plan de Dios. Pero Dios no lo está haciendo, está dejando que las personas tomen sus decisiones y actúen como son, y actúen y lo hagan por su cuenta. Nosotros hemos alcanzado misericordia y estamos en el reino de Dios solo porque Él se fijó en nosotros y tuvo compasión, pero no calificábamos. No llenábamos los requisitos para ser el pueblo amado, para ser la iglesia del Dios vivo, para ser hijos de Dios, para ser sacerdotes de Él, para estar en sus caminos y tener la vida eterna. No calificábamos. Pero acuérdese que lo vil, lo necio y lo débil fue lo que Dios escogió para exaltar su gloria, su alabanza, su justicia, su misericordia. ¿Qué le parece? ¿Dios es bueno? ¿Dios es fiel? ¿Dios es sabio? ¡Aleluya! Dios es bueno. Mi Dios es bueno. ¡Aleluya! Yo puedo abandonarme en sus manos porque sé que Él es sabio, porque nada le sale mal. Él no se equivoca. Si estamos siendo violentados por alguien que nos lleva a la contraria, que nos humilla, que nos quiere hacer daño, solo crea que Dios tiene el control. Dios tiene el control de todos. En sus manos está el corazón de cada ser humano. Él tiene el control y Él tiene planes. Confiemos. Si estamos aquí, no es porque seamos mejores que ellos. Es que Dios tuvo misericordia cuando creímos en su Hijo amado. Por eso, ahora conocemos su palabra. Ahora tenemos la salvación y la vida eterna. Somos el pueblo que Él escogió y Él compró con precio de sangre. Valemos la sangre del amado Hijo. Ese es el precio que Él pagó por nosotros. Yo quiero invitarle a que usted le alabe en esta mañana, pero adorémosle porque Él es. Adorémosle porque Él es fiel, porque Él es sabio, porque Él es compasivo. Vamos a darle alabanza, vamos a estar de pie.
Yo quiero invitarle que usted le dé la gloria en esta mañana. El Dios de José es mi Dios. Él es su Dios, no es otro. Él no cambia, Él es el mismo. Usted y yo podemos confiar que Él tiene el control de todas las cosas que suceden, de todos los acontecimientos. Cantemos, adorémosle, démosle gloria, démosle la alabanza. Él la merece, Él es digno de ser adorado.